José Luis Espinosa, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Luis Gabriel Osejo, es un gusto estar contigo nuevamente. Oye, el espectro nacional, nos dejamos de ver 3, 4 días y pasan 1000 cosas en el mundo Así es. y en México Sí. que parece que llevamos un rumbo y de pronto te voltean toda la jugada. Por eso tenemos que estar bien claros de que en este momento de nuestra historia hay que pensar globalmente, ver todo lo que está sucediendo en el mundo y actuar localmente. Hemos visto cómo este asunto de Jalisco, de Teciutlán, cómo cimbró todos los cimientos, no solo de la discusión política, sino también de la comunicación gubernamental y de la comunicación incluso de las instituciones, las organizaciones no gubernamentales. Hay tal maraña, tal cantidad de líneas de comunicación, unas contradictorias, algunas confusas, algunas, tú viste, yo creo que todo el mundo lo vio, el video que salió recientemente atribuido al cártel de las 4 letras. Sí, ¿cómo no? Ayer En esta redes de comunicación, en este enjambre del que hablamos, pues no se sabe si es real o un montaje. si es un montaje. Unos dicen que fue montado por la ultraderecha, otros dicen que no, que es una narrativa de victimización del propio gobierno, y ya no se sabe qué es. Y además no hay un control de daños. Yo creo que hemos caído en una crisis de comunicación por tener una pésima conducción y un desaseo informativo desde los niveles de autoridad. ¿La presidenta está ocupada en ello? O sea, ¿la presidenta le pone atención a la comunicación? Hoy no te imaginas un político, un gobernante sin una poderosa maquinaria de comunicación. ¿La presidenta está fallando en eso o la toma por sorpresa esta rapidez? Yo creo que no está suficientemente bien asesorada. Y vamos a analizar qué es lo que ocurrió en el sexenio pasado, porque ese es el punto de referencia, ¿no? Sí. Tenías en el sexenio pasado una innovación, algo que no había ocurrido en ningún momento, en ninguna circunstancia en este país y hasta donde yo sé en ningún otro. La mañanera. Un presidente todos los días, llueva, trueno, relampaguee, saliendo a medios con el desgaste que eso conlleva, pero él pensando que le va a funcionar. Solamente tenías precedente de eso en 2 gobiernos. Los programas Aló Presidente de Hugo Chávez en Venezuela, Sí. y en algún tiempo lo hizo el castrismo ya de salida, ya los últimos años de Fidel, pero no fue tan frecuente y tan seguido. Bueno, en este nuevo modelo empieza el presidente a sí estar presente en todos lados, pero también cuando tú sabes que tienes que estar todos los días dando nota, también viene un desgaste, porque el que mucho habla, mucho yerra. Y el control de daños por los yerros finalmente nos llevaba a una exasperación y nos llevaba a generar más confusión en lugar de aclaración. Hoy se están pagando las consecuencias. Y hoy la presidenta quiere sí innovar con un nuevo mecanismo, se asesora de nuevas fórmulas, ya no tiene a una señora como la Vilchis, que aclaraba y tenía una sección de las mentiras. Impactante, además. Sí, digo, daba risa, sí, era risible. Hoy yo creo que tiene más cuidado la presidencia, pero aquí cierro esta primera intervención diciendo lo siguiente. No puedes dejar en manos ni de ideólogos, ni de políticos, ni de miembros de tu partido, ni de los comunicadores de tu movimiento, la comunicación del Estado mexicano. Necesitas profesionales. ¿Qué ocurría? Tenemos que volver al ejemplo de los gobiernos anteriores. ¿Qué ocurría con la comunicación social en tiempos del PRI? Tú tenías un director de comunicación que era un profesional de los medios. Era un periodista experimentado que permanecía en la sombra, que le tenía listos al presidente boletines, que decía cuándo había que hablar y cuándo no, que tenía la capacidad de enviar voceros temáticos, y los voceros temáticos podían ser secretarios de Estado, directores de paraestatales, y de esta manera desviaba la atención de que el presidente concentrara toda la carga y además toda la responsabilidad de contestar y salir de cualquier duda. Esto es algo que cambió y saturó a los presidentes. Si tú tienes como asesor a Jesús Ramírez Cuevas, que creo que sigue de asesor de la es terrible, y tienes como asesor al Fisgón,
Al Entonces, monero de la jornada. lo que tenemos no es una comunicación de Estado, tenemos una comunicación partidista ideológica. Y lo que este país necesita es una comunicación profesional, comunicación social del Estado mexicano. Ojalá y la presidenta lo entienda. Creo que por ahí empieza a entenderlo, pero también creo que no le permiten mucho margen de maniobra, porque sí está muy presionada por las estructuras de su partido. Muy comprometida, ¿no? Muy comprometida y sobre todo por los asesores heredados. La oposición, dime, ya hablamos de la comunicación de un gobierno que está siendo errático en su lenguaje, y quiero abrir un pequeño paréntesis para decirte que no me parece, y eso lo lee la ciudadanía, que le dediques más tiempo en este ejercicio que se llama la Mañanera del Pueblo, le dediques más tiempo a decirle al pueblo o a la gente, miren, estos fueron los que me atacaron, que al Sí. propio evento de Jalisco, ¿no? Ese es un grave error. Cuando tú te concentras en señalar a quienes hablaron o a quienes me atacaron, te estás asumiendo como víctima. Sí, Aquí hay víctimas que son ciudadanos, que son personas desaparecidas, que son organizaciones de la sociedad civil. Hay que tener una sensibilidad con ellos y el Estado tiene que asumir su responsabilidad de garante de la ley y de titular de las instituciones. No te puedes asumir como parte y peor aún, parte ofendida. Y aquí parece como si el Estado, eso es lo que comunica, eso es lo que se siente, es lo que se percibe, es como si fuera parte ofendida. Sale la presidenta mal asesorada, insisto, yo creo que ella tiene más inteligencia que esto, pero en este día a día tan acelerado que tienes que preparar intervenciones, eventos, mañaneras, yo creo que esa misma rapidez de los acontecimientos le impide tener una pausa, reflexión, introspección e innovar en una nueva comunicación de parte del partido que hoy gobierna, que no ha hecho, que es una comunicación de Estado. Esa asesoría hace mucha falta, Luis Gabriel. Entonces, caemos en la siguiente tentación, y creo que todo el mundo lo puede advertir. pero te había La preguntado, censura. pero antes, te había preguntado la oposición, la comunicación de la oposición sigue siendo un relajo. La oposición Cada quien jala para su lado. tampoco tiene estrategia de Nada. comunicación porque su única comunicación es reactiva. Ajá. Y eso es terrible. Si tú no tienes algo que decir porque no traes una fuerte agenda parlamentaria, o no estás en proceso de reconstrucción de tu instituto que está todo desvalijado, Sí, entonces lo que te queda es reaccionar a lo que dice el que tiene el micrófono. Y se ha convertido en esto solamente en reacción de que si el presidente o el gobernador o tal dijo esto, pues yo lo contradigo. Y es un eterno dime y direte, y eso no construye nada. Lo único que ocurre es que nos vemos más tercermundistas que nunca. Entonces la oposición también ha caído en graves errores de comunicación y volvemos a lo mismo. Cuando antes contratabas profesionales, hoy contratas a los cuates. Este amiguismo de poner en tareas de precisión, en posiciones de alto nivel de exigencia y de conocimiento, poner improvisados tiene sus costos. No es mi cuate, ni mi pariente, ni mi amigo o al que le debe un favor al que voy a poner en comunicación social, sino es aquel que sabe y el experto. entender los tiempos, olfatear los vientos hacia dónde se mueven, cómo están ocurriendo las cosas a nivel internacional y a nivel local, También. para poder articular una narrativa que convenza. Los partidos políticos no están siendo convincentes porque están hablando del día a día y del dime y te digo. No están interpretando los cambios que hay en el mundo, los cambios que hay en Latinoamérica y sobre todo hacia dónde vamos a tener una propuesta como partido político para los mexicanos. La propuesta de rumbo le hace falta a este país y la propuesta de rumbo no le están teniendo tampoco los partidos de oposición. Estamos atrapados, como si estuviéramos atrapados en una gigantesca tina a la que le quitas Sí, el tapón y absorbe todo. Estamos en ese remolino que nos está tragando y la comunicación se convirtió en chisme intrascendente. Digamos que es una especie como de ventaneando de la vida nacional, en donde importa más la percepción que el contenido. Entonces, para acabar con esto, cuando esto ocurre,
Nos enfrascamos en una pelea de quién tuvo la culpa y quién acusó a quién. Y vienen entonces las tentaciones de la censura. Cuando empezamos a señalar a personas por haber dicho lo que dijeron, que además fue cierto, entonces esa tentación de la censura se convierte en un peligro. Hay un gobierno demuestra debilidad cuando va por la censura. Y la piel delgada. Esa piel delgada se está adelgazando y se permea a todos los niveles. No puede haber censura en el siglo XXI donde tienes cantidad de redes y de plataformas. No puede haber censura donde hay hechos, imágenes, fotografías y acontecimientos que son perfectamente verificables. Claro. En todo caso, si tú consideras que es fake news, hay mecanismos para dilucidar si lo son o no, como este video que se mostró ayer de supuestos integrantes de un cártel, que tiene toda la factura de ser falso. Por lo menos así huele, ¿no? Pero hay manera de investigar con herramientas técnicas y científicas si lo es o no. Pero aquí el punto es, si caemos en la censura, perdemos todos. Incluso creo que el que más pierde son los gobiernos, porque se tiene esto que aclarar con información, profesionalismo, técnica, calidad de tus notas. Si tú tienes en la mañanera periodistas como Lord Molécula, que no lo son, como el falso pirata que llega con un parche en el ojo, que llega un parche en el ojo, Y ahí se le quedó. y este tipo de fauna, pues entonces conviertes la comunicación en algo risible y conviertes un episodio importante del país en comedia trágica. Y pagan. O O sea, tragicomedia. es una política de los gobiernos pagarle este tipo de personajes. O sea, no es que sean espontáneos ellos o tengan de manera generosa para salir a defender a un otro gobierno. Es porque tienen un sueldo. Y se ha acreditado, ¿no? Y buen sueldo, Luis Gabriel. Tienen sueldo, pero en realidad están comunicándose no para el ciudadano, se están comunicando para las redes sociales y las plataformas. Pero los políticos está cayendo en ese error de hablarle a las redes sociales en lugar de política Así es. pública. O sea, el político dice, voy a hacer este anuncio para ver cuántos likes tengo, Así es. ¿no? Y salen, aquí en Querétaro, por ejemplo, la ley Curi, ¿no? Que ya se desinfló. Sí. No va a pasar más allá de Centro Sur en el Palacio Legislativo. Políticos que trabajan para las redes, por eso bailan, por eso comen, por eso bromean, para los likes, no para la efectividad pública. Esto pudo haber tenido cierto impacto al inicio y a lo mejor te daba mediciones más aproximadas al principio. Hoy ya no. Hoy ya likes y comentarios no significan percepción real. Ajá. ¿Por qué? Porque unos y otros ya también compran gentes que le den like Sí. y compran bots que se expresen y que carguen la balanza de un lado a otro. Por lo tanto, estamos hablando en terreno pantanoso, arenas movedizas. Sí. Y esto es crítico y parece que no se dan cuenta. Entonces, lo que yo te quiero decir es que, en efecto, pareciera que desde Palacio Nacional importa más los impactos negativos en las redes sociales, El hashtag. importan más los hashtags que la realidad misma en las calles de México. Y no se puede gobernar así, porque estás gobernando en base a estar parado en una nube, y esa nube tarde o temprano se disipa y puede venir una caída estrepitosa. Cierro esto, Luis Gabriel, porque lo que acabas de poner en la mesa es súper importante. Ojalá y tengan una reflexión los gobernantes en todos los niveles para entender bien claro cómo están comunicando. Creen que comunican de una manera, pero son percibidos de otra. Pero cuando sus asesores, corifeos o Soplanucas. soplanucas, se acercan y le dicen, mire jefes que estas son las cifras, y las cifras se refieren a Twitter o X, cuántos comentarios tuviste, cuántos impactos, o a Instagram o a Facebook o a la que tú quieras, a TikTok, cuántos likes o cuántos reels o cuánto lo que tú quieras. Entonces estamos hablando de una falsedad de percepción abismal. Es un engaño. Sí, totalmente. Es como decir que el mejor candidato es el que está en el top of mind o el que está más conocido porque más se escucha. Y pongo un ejemplo aquí bien rápido, porque todos vamos a pasar por esa tortura que se va a llamar la elección
de jueces, magistrados y ministros ahora en unos meses. Algo pésimo, muy mal estructurado, mal planeado. Digo, lamentablemente va a ocurrir un ausentismo en las urnas y vamos a ver una muy baja participación, Sí. porque la gente no le entiende, porque no se tomaron la molestia de explicarlo a fondo y porque además no le dieron los recursos necesarios, mínimos necesarios, al INE. Bueno, entonces ocurre de que ahí vamos a votar por quién queremos. Vamos a tomar solamente ministros de la Corte, ¿no? Sí, no, hombre. Porque son 11. Son 11, seguro van a ser 9 por cuánto. Vamos a votar por ministros de la Corte. ¿Quién crees que va a ganar? Va a ganar de aquel que hayan oído hablar. Y del que han oído hablar, si tú ves las listas, pues seguramente va a quedar en primer lugar Lenia Batres. ¿Es la mejor ministra? No. ¿Es la mejor calificada? No. Tiene el aval de las barras de abogados, se ha significado en, no sé, en algún campus universitario, ha escrito artículos, libros, ha disertado, hecho ponencias, es conocida en el ámbito del derecho. Cero. Y sin embargo, cuando le pones en una lista a la persona de quién de estos, por quién de estos vas a votar, va a cruzar aquel del que haya oído hablar y posiblemente oyó hablar chismes, dimes y diretes, broncas y conflictos, eh, escándalos, que es el caso de esta ministra, y pues como está en el top of mind, digamos que entre los mercadólogos, top of mind es el que está hasta arriba en tu mente. Entonces van a tacharla. ¿Por qué? Porque a los demás no los conozco. A esta he oído hablar de ella. Y también los partidos políticos pueden operar. Y si Si revisamos, sí, pero estructura, si tienen estructura, pueden movilizar votos. y yo lo veo rarísimo porque no tienen estructura Sí. para mantener el registro. Ve en qué condición lamentable están los partidos que además se han tardado en hacer esa reflexión introspectiva de reconstrucción real. No se quieren reconstruir, no quieren abrir puertas y ventanas para que entre oxígeno fresco. No son capaces de incorporar procesos democráticos. Algún día los tuvieron. Es más, hasta el PRI, que tenía una estructura piramidal, Lo tenía. había consulta a las bases. Y lo tenía. Sí. Bueno, pues los partidos hoy no quieren tener esos procesos democráticos abiertos, por lo tanto tampoco perciben realmente el pulso de la gente, tampoco se acercan al ciudadano, porque el ciudadano que se acerca a ellos para pedir un favor tiene que quedar bien, pero el pulso real está en otro lado, está cómo me perciben. Pero si tu medición de cómo te perciben es a través de los likes y las redes sociales, o de los impactos o los views, estás perdido. Te iba a decir precisamente esto, José Luis. No somos víctimas de nuestro propio éxito, y hablo de las redes sociales. Hoy las redes sociales eh, están construyendo el diálogo, están construyendo el discurso, las políticas públicas de los políticos. Hoy ya no tenemos políticos a la vieja usanza, tenemos influencers. Y el político que no es influencer se quiere convertir en influencer, por eso baila, por eso come, por eso abraza y besa viejitas y bebés, ¿no? Y tú que eres, aun cuando eres muy joven, también eres de la vieja guardia, de antes de las redes sociales, hacías políticas antes de las redes sociales. Estudié los fenómenos de comunicación, por eso te puedo hablar de ello. Y el tema es que en el pasado una nota duraba meses. Sí. O sea, era indeleble, ¿no? Sí. Podía Había quedar ahí ciego. en los medios tradicionales. Así es. Hoy el político le apuesta a hago una tontería el viernes y el lunes ya nadie se acuerda, ¿no? Exactamente. Y es un arma de dos filos. Sí, Uno, hoy ya todo queda almacenado. sí, Si alguien, algún comunicador, experto, analista o un ciudadano tiene buena memoria, va a recordarlo y va a encontrarlo. Antes no tenías manera de encontrarlo. no. Hoy lo encuentras en las redes porque lo encuentras. Siempre hay un tuit, dicen. Siempre hay un tuit y hemos visto muchos. Entonces es un arma de dos filos. Por el otro lado, sí nos lleva a pues una frivolización de la política. Totalmente. Pero en esa frivolización de la política también ya llegamos a un momentum. Así como, por ejemplo, pues nos asustábamos hace años por la explosión demográfica y decíamos, es que cada vez es más gente y el mundo y los recursos. Y hoy que viene una pendiente en declive, que se prevé una reducción porque en algunos lugares se está muriendo más gente de la que nace. Y en efecto nos vamos a enfrentar a una crisis demográfica, incluso en México, porque en México también ya traemos
un descenso de la tasa poblacional y vamos a ser más los viejos y envejecidos y no va a haber quien pague nuestras pensiones, sí, porque cada vez hay menos fuerza laboral, pero bueno, ese es otro tema. Así como hay ascenso y declive, también en las redes sociales y los dispositivos de comunicación y los mecanismos electrónicos viene un descenso. ¿Qué significa? Significa que ya dio lo que tenía que dar. Aquel que es simpático en las redes, en TikTok, y que eso es lo único que es, ya también experimentó una crisis de caída, porque ya también el ciudadano está ponderando y lo está midiendo en esa misma dimensión y en esa proporción. Y el ciudadano empieza a decir, pues yo no quiero un TikToker, yo no quiero un influencer, yo quiero alguien que me resuelva. Y cuando ves lo que ocurre en Ayotzinapa, en Techutlán, en donde Ya quieras, pasa en Ciudad Juárez. te das cuenta de que de nada te sirve alguien popular en las redes. Me sirve alguien que brinde certeza y confianza. Me sirve alguien que se acerque realmente al ciudadano, que vaya con los grupos de la sociedad civil, que vaya con las asociaciones, que vaya a las universidades, que vaya a los colegios de profesionales, que dé la cara, que comparezca, no a justificarse. Hoy tenemos maestros en la justificación en los niveles políticos. Sí, buen pretexto. Ayer a la presidencia, es que es culpa del pasado. De Calderón, dijo. Todo un sexenio era culpa de Calderón y era culpa del pasado. Se la puedes comprar los primeros meses, tal vez los primeros años, pero ya después de todo un sexenio, parece como si no hubiera existido el sexenio de Peña, porque hay villanos favoritos en la historia de Claro, México. sí. Uno es el chupacabras Sí, y el otro es Calderón, sí. ¿no? Entonces, ya está tan desgastado que si ayer lo dijo la presidenta, se le vinieron las redes encima. Yo estoy asomándome a las redes y era una lluvia de redes. Oiga, por favor, pues ya. Y chupacabras ya pasó de moda. Pero además, ¿sabes que estoy viendo en las redes? Que comienzan a contestarle sus propios simpatizantes. Sí. La gente que en el pasado les creía y los defendía, hoy ya está contestándoles a los gobernantes. O sea, tú ves algo que ellos dicen y ya sus propios militantes comienzan a cuestionarlos, ¿no? Lo cual ratifica lo que estamos diciendo, Sí, que claro. hay un agotamiento ya de ese mecanismo. Llega un momento en donde ya rebasaste la utilidad de la herramienta y la herramienta empieza también a tener otras perspectivas y otras valoraciones. Entonces, como lo podemos decir a manera de corolario, a manera de, de sentencia final, es, nunca va a sustituir las redes, las innovaciones y los dispositivos la tarea de un profesional de la comunicación. ¿Y hasta cuándo se van a dar cuenta, José Luis? Y además, por mucho que quieras construir una imagen electrónica, lo que en realidad está detrás es la imagen de quien tú eres. Si tú eres un buen gobernante, puedes fallar, pero tú sales a explicar al ciudadano y sales a asumir tus responsabilidades, control de daños, y se hace rápido y te da buenos dividendos, te da buenos resultados. Cuando dar la cara. Señoras y señores, ocurrió esto, no pudimos, ocurrió algo que estuvo más allá de nuestro alcance. Pero refrendamos nuestro compromiso de trabajar para ustedes, ya implementamos estas acciones y tienen este canal de comunicación con el gobierno. Así era antes, cuando tenías profesionales. Ahora que tienes fanáticos y que tienes ideologizados y tienes miembros del partido. Tienes community manager en lugar de coordinador de comunicación social. Exactamente. Todo el mundo tiene opinión, pero el community manager Sí, sabe de redes, sabe cómo hacer que tengas views, sí. pero no sabe cómo transmitir confianza al ciudadano, no sabe cómo transmitirle esa confiabilidad que es absolutamente necesaria para que haya una cohesión y no se fragmente la estabilidad social de por sí muy mermada. Pues acabas de hablar a futuro y un tema que me parece que tendría que ser más explicado, más ahondado, el tema este de la crisis de las redes sociales. Sí, ¿Qué significa? Que se va a volver a lo que había antes, en el mejor de los casos. yo creo que las redes sociales van a incorporar, a la larga no les queda mucho tiempo en incorporar una serie de criterios. Y también el ciudadano va a incorporar criterios personales de consumo. No es algo
rápido ni inmediato, es algo que va a ir ocurriendo. Paulatino. Porque de hecho ya ha estado ocurriendo, Luis Gabriel. Ya la gente se da cuenta de cómo les fue por dejarse llevar por las redes en otros países donde votaron por populistas que los están llevando al agujero. Sí. Hoy lloran y se lamentan los ingleses por haberse dejado atrapar por el populismo de Boris Johnson que los llevó al Brexit. Perdieron competitividad, perdieron ingresos, perdieron calidad de vida, perdieron oportunidades los estudiantes que tenían movilidad europea, perdieron muchas cosas. Sí. Ahí influyeron las redes sociales. Influyó mucho la percepción, que era endeble, era artificial. Y también influyó mucho un discurso radical de un político que los llevó a tomar una decisión que literal es un balazo en el pie. Los ingleses quisieran regresar, pero ya no pueden. Parece que estás hablando de Donald Trump en el presente. Pues es que Posición extremista, sí, claro, por supuesto. y aquí todo mundo tiene que escuchar y tiene que ver qué es lo que está ocurriendo. Oye, pero también, a ver, en un afán, y no quiero ser abogado del diablo, pero las redes sociales pueden funcionar si funciona el político. A ver, lo vemos tú y yo y lo hemos platicado aquí muchísimas veces. Oye, ve a este senador, escucha a este diputado formal, serio, contundente, comunicando lo que tiene que decir, lo que tiene que debatir, lo que tiene que posicionar, frente a su otro senador que baila o diputado federal que baila, que para él es un logro andar comiendo o andar de sombrero o andar en caballo. Yo creo que si los políticos usaran bien las redes sociales serían un arma mucho, pero mucho más poderosa que los medios tradicionales que tú y yo conocimos en el pasado, ¿no? Sí, si lo saben utilizar correctamente, como acabas de decir, pero esto tiene que ver si tú traes algo. Sí, Si claro. tú traes carnita, si tú tienes algo contigo, la red social lo puede potenciar. Ejemplo, tienes una persona bien estructurada. Yo ya te había dicho que no es santo de mi devoción. Sí, ya lo había pedido a ganar. Sabe usarlo Ricardo Anaya. Sí. Ricardo Anaya, que entre paréntesis, pues le hizo mucho daño a la democracia dentro del PAN, pero tiene una habilidad, la habilidad de ser concreto y bueno con el verbo. Sabe comunicar y sabe utilizar las palabras. Porque de entrada sabe entender, hay una preparación. Es un hombre culto. Hay una Es un preparación, culto. es culto Sí. y trae preparación. Sí. Entonces, una herramienta como esta lo ayuda y lo favorece. En cambio, tienes a otro que lo único que tiene es una sonrisa simpática o que Baila bonito. tal vez baile o tal vez sea una persona muy guapa. No sé, me estoy imaginando, por ejemplo, esta señora Sandra Cuevas, que ni guapa es, pero con todo lo que se ha hecho ya está guapa, hasta guapa luce. Entonces, las redes, pues, potencian lo que tú traes, lo bueno y lo malo. A través de la red se exuda tus cualidades, pero también tus defectos. Ahí te lo pongo en 2 casos. El caso Sandra Cuevas, se proyectan sus capacidades, pero también sus graves defectos. Ahí nadie puede negar que hay un egocentrismo brutal y un narcisismo enfermizo, ¿no? Sí. Y en el caso de Anaya puede haber soberbia, pero se lo perdonas porque está diciendo lo que hay que decir y los demás no lo hacen. Y aquí podemos utilizar aquel viejo adagio, que era muy importante en la política clásica. Y hasta en latín no lo decían nuestros viejos maestros de derecho. Ya sé a dónde vas. Decían inter caecus luscus regnat. En tierra de ciegos, el tuerto es rey. ¿Qué te estoy diciendo? Lapidario. Dije todo. Gracias, José Luis Lapidario. Anunciamos, ¿no? Próximamente un proyecto más grande. Tú lo anunciarías en su momento, pero creo que es momento porque así te lo está pidiendo tu audiencia creciente, las redes, el mismo ambiente, la atmósfera y la circunstancia te está pidiendo que tengas un espacio de análisis nacional. Y si tú tienes ciudad y poder, ya tienes nación y poder. Bueno, pues ahí está. Es una sorpresa que tenemos preparado en yo diría en un mes, unas cuantas semanas más. ¿Vale? Y aquí lo vamos a presentar con mi querido José Luis Pues Espinosa. me ha dado mucho gusto. Gracias, José Luis. Gabriel.